Ambos vamos a pasar a Valencia y nos vamos a centrar en este caso. Valencia, ¿nos escucháis? Sí, Jesús, te escuchamos claramente. Bueno, si queréis, mientras vais arreglando el tema técnico, vamos comenzando. Bueno, buenos días a todos desde Valencia. Vamos a dar comienzo a una segunda intensa y apasionante jornada de casos endoscópicos. Yo soy Vicente Lorenzo y estoy aquí en sala con Marco Bustamante, que nos va a dar toda una masterclass de diagnóstico óptico de una lesión en el recto inferior utilizando dos tipos de endoscopios. Antes de comenzar, pues voy a presentar el equipo que nos acompañará. Por una parte, por parte de anestesia, tenemos a María Vila y a Bea. Por parte del equipo de enfermería que estará con nosotros, tenemos a Lucía, tenemos a Lolo, tenemos a Merche y luego también está con nosotros Ainhoa por parte de Olympus que nos irá asesorando. Pues nada, Marco, cuando quieras, yo creo que todo tuyo. Vale, las diapositivas, por favor, de Valencia. Bien, tenemos este primer caso, que es un varón de 79 años, antecedentes personales con bastante morbilidad, hipertenso, dislipemia, diabetes, tipo 2, fumador, intervenido de hernia de inguinal bilateral y pólipo vesical, y es remitido para la realización de colonoscopia por sangre oculta en heces. En una colonoscopia reciente de abril se advierte una lesión de extensión lateral no granular pseudodeprimida en recto. El objetivo del caso es el diagnóstico óptico y la visión con endocitoscopio. Cuando quieras, Marco. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, perfectamente, Marco. Genial. Bueno, pues aquí veis la lesión, que es una lesión relativamente pequeña. Perdón, todavía no. Ahora sí. Ya podemos verla. Milímetros, una cosa así. Está en cara lateral izquierda del recto, cerquita del margen anal, a unos par de centímetros a lo mejor. Y bueno, voy a hacer primero un diagnóstico óptico rápido con un endoscopio EZ1500 de Olympus y luego ya, para afinar un poquito más, cambiaremos al endocito. Si veis, bueno, tenemos aquí la lesión. Lo primero a hacer es un diagnóstico con luz blanca, un diagnóstico, por ejemplo, de la morfología. Que bueno, ya sabéis que hay discrepancia, ¿no? Hay poca concordancia entre los observadores sobre qué tipo de lesión, si es LST granular, no granular. Pero bueno, yo aquí casi diría que es una lesión no granular, con una zona aquí un poquito más deprimida, más hundida. No veo otros signos que pudieran sugerir invasión submucosa profunda, como piel de pollo. Podría haber un poquito de retracción de pliegue aquí, ¿veis? Un poquito aquí también. Pero bueno, una lesión rectal ya sabéis que siempre tiene más riesgo de tener invasión submucosa profunda que una lesión de iguales características situada en colon más proximal. Por lo cual las lesiones rectales siempre hay que evaluarlas con cuidado. Esto con la luz blanca, ¿sí? Ahora el siguiente paso sería utilizar el índigo carmín. Con el índigo carmín lo que valoramos mejor es la morfología de la lesión. Podremos evaluar un poquito mejor esta zona de aquí, que está un poquito más deprimida. Y con el índigo carmín también se puede valorar un poco el patrón de criptas de la lesión, porque el azul se deposita en el agujerito de apertura de la cripta en la luz del colon. Si os acordáis, el índigo carmín es un colorante no absortivo, la célula no lo capta, con lo cual lo podemos lavar y por eso lo podemos utilizar con tranquilidad en esta fase del diagnóstico óptico. Si lo tiramos ya. Vale. Se aspira el azul remanente y así vemos mucho mejor la superficie de la lesión. Vemos aquí mejor la zona deprimida, vemos las criptas, el azul se deposita en las irregularidades de la mucosa. Y pues eso, vemos, no se ve claramente una línea de demarcación, pero sí que es verdad que aquí hay una transición entre el borde un poquito más nodular
y este centro un poquito más plano. No se puede decir que esta lesión sea una 2A2C porque no es claramente una depresión, es más bien una pseudodepresión, aunque ya con este colorante ya se ve como esta zona de aquí más planita es un poquito sospechosa. La ventaja, ya os digo, de este colorante de azul es que se puede lavar. Y entonces podemos ya pasar a la siguiente fase, que sería el análisis de la lesión con NBI. El lavar la lesión muy intensamente, que hay que hacerlo siempre para utilizar los colorantes, os puede aportar también información, porque cuando lavar así se ve sangrado espontáneo, eso también es un datito más que puede afianzar la sospecha de invasión submucosa profunda. Aquí veis un poquito, no es muy significativo, pero puede ser. Vamos a cambiar ahora al NBI. Vale, veis aquí en el NBI se ve sobre todo la vascularización. Aquí le pongo un poquito de zoom. Veis, estos vasos son, si acaso, un poquitín irregulares, pero no están engrosados. El patrón no es claramente irregular. El calibre de los vasos es más o menos igual en toda esta parte de la lesión. Si lo haces underwater se ve mucho mejor, aprovechando la magnificación del agua. Y veis como esta parte central, que aquí se ve más clara, es una zona, pues es un poquito más pseudo deprimida. Aquí los vasos sí que están un poquito más engrosados, ¿veis? Aunque no se pierde el patrón vascular en ningún momento en esta zona. Están un pelín más engrosados, un poquito más irregulares. O sea, hay clara diferencia entre esta parte de aquí. Veis que las criptas y los vasos son más regulares, están distribuidos de forma uniforme, que aquí es más irregular. Y si nos dejamos caer a la parte inicialmente más sospechosa, a ver aquí, veis esta parte de aquí, el capuchón ayuda a separar un poquito los nódulos. Veis aquí como es más irregular todavía el patrón. Aquí estoy dando un poquito más de zoom. Veis, aquí abajo en la parte inferior parece que se llega a perder un poquito el patrón vascular. Y en el centro de la lesión también veis como hay vasos un poquito más engrosados, se cortan un poco. Es una zona un poquito más irregular. Y la parte central esta, pues es algo sospechosa realmente. Probablemente esto sea como aquí estamos utilizando ya una especie de magnificación, ya podemos aplicar la clasificación JNet, y probablemente sea un JNet 2B, sobre todo por esta parte de aquí, veis la parte inferior que es un poco más clarita, aquí se pierde un poquito el patrón incluso de las criptas, los vasos son irregulares, no se detectan tanto. Podría ser un JNet 2B y entonces aquí estaría indicado el uso del violeta de genciana. El violeta de genciana es un colorante absortivo. Voy a aplicar ya directamente el colorante que aplicaremos para el endocito y así ahorramos un poquito de tiempo, que es una mezcla de violeta de genciana y de azul de metileno. Ambos son colorantes absortivos, a diferencia del índigo carmín. La célula absorbe este colorante y se tiñe tanto citoplasma como núcleo. Entonces, con el violeta de genciana, de nuevo, a diferencia del NBI, que ves sobre todo el patrón vascular, con el violeta de genciana, cuando quieras, con el violeta de genciana se verá el patrón de criptas. Ese es el objetivo. Al captar la célula el colorante, ¿vale?, deja de color más blanco la apertura de la glándula a la luz del colon, con lo cual se ve el patrón de criptas con mucha más fidelidad. Este colorante hay que esperar a que la célula lo capte, que eso viene a tardar, pues eso, entre un minuto y medio, y la célula lo absorbe y entonces ya podremos hacer la exploración.
hasta que no pasa el minuto, minuto y medio, el patrón de criptas se ve borroso porque la célula todavía no ha absorbido el colorante. ¿Veis? Esto es mucosa normal, veis el patrón de criptas. ¿Veis cómo se ve perfectamente? La imagen, la verdad es que es espectacular. Esto es. ¿Veis? Esto es un pólipo hiperplásico, veis las criptas más anchas, no son puntiformes como las de la mucosa normal, sino que son de aspecto un poquito más hinchado, más estrellado, ¿no? Dicen los japoneses. No, la imagen la verdad es que es espectacular. Tú viendo esto, ¿tu recomendación qué sería? ¿Hacer disección? Ahora lo veremos con el patrón este, pero de entrada parece lo más probable. Vamos un poquito así para acelerar, aunque es un poco pronto, pero bueno, vamos a intentar. Luego lavas el colorante sobrante, nos sumergimos de nuevo y veis cómo se ven las criptas aquí en esta parte de aquí. ¿Veis? Se ve el patrón de criptas, es un patrón 3L, sobre todo, predomina sobre todo 3L. Sin embargo, el patrón en la zona central, aquí ya cambia. Ahí estamos, ¿veis? Aquí ya hay una combinación de 3L con 3S, por aquí abajo hay criptas más pequeñitas. Ahí. Perdona, Marco. Marco, Sí. Vicente. Sí, te oímos perfectamente, Eduardo. Hola, ¿me oís? Adelante, contarnos un poco dónde estamos. Bueno, si os recordáis, primero hemos hecho un diagnóstico óptico más convencional en el cual hemos llegado a la conclusión de que la lesión tiene una zona más deprimida con un patrón JNet 2B, que eso podría sugerir o displasia de alto grado o invasión submucosa superficial y por eso hemos utilizado un endocito para intentar afinar un poquito más. Si os fijáis, bueno, primero os explico un poquito el endocito. Es un tubo diferente, funciona sobre la base de lucera, con lo cual se ve cuando lo tienes fuera una imagen como de discoteca, de cambio de colores, que es porque los píxeles del sistema lucera son en blanco y negro y para obtener el color hay 3 filtros mecánicos de colores rojo, azul y verde en la punta del endoscopio que van rotando y así colorean el píxel, por decirlo de alguna forma. Con lo cual tú ves girar esos colores en la punta del endoscopio. Lleva un sistema de zoom que llega hasta 520 aumentos y entonces ya sabiendo por el diagnóstico óptico previo dónde tenía que centrarme, he ido buscando esa zona, que es la zona más deprimida con el patrón JNet 2B más claro y me he ido a ella directamente. Entonces veis aquí a la derecha, eso sería la parte del pólipo que no es JNet 2B, lo que tengo a la derecha que se ve borroso, y se ve la transición de arriba abajo que veis aquí en el centro, y luego ya esta zona que era la zona JNet 2B de antes. Si os fijáis aquí, fijaos la diferencia, a ver si me puedo mover, entre... Y lo difícil es mantener la posición, ¿no, Marco? Exacto, esto es un endoscopio de contacto, ¿de acuerdo? Aquí no hay capuchón, con lo cual tienes que tener contacto con el tejido. Aquí veríamos las criptas a la derecha del pólipo, digamos, con displasia de bajo grado. No se ven bien porque están borrosas, pero aquí sí que se ve en la parte que centro donde las criptas son irregulares. No se ve un patrón de criptas claro. Ahora luego os enseñaré cómo se ve una cripta de un adenoma normal o de la mucosa normal alrededor de la lesión, pero aquí tú no reconoces unas criptas. Tenéis que imaginaros la imagen como si fuera una hematoxilina eosina de la histología, que es en realidad lo que es. Pues sí que hay criptas, pero son irregulares. Y lo que más llama la atención son los núcleos, que están muy teñidos, de disposición irregular, hinchados, pero las criptas en el fondo se ven. Con lo cual, esto es dentro de la clasificación del endocito, sería un F3A, que está relacionado con displasia de alto grado, carcinoma intramucoso o carcinoma invasivo superficial en la submucosa. Fijaos, a ver si consigo enfocar.
esta parte de aquí, por ejemplo. ¿Veis? Como aquí las criptas se ven claramente. ¿Veis los núcleos cómo están dispuestos de una forma un poquito más regular? No están tan teñidos como en la parte más irregular. Las criptas se reconocen perfectamente. Son criptas alargadas que sugieren adenoma tubular o túbulo velloso con displasia de bajo grado. ¿Vale? ¿Veis? La ventaja del endocito en una lesión plana es que puedes deslizarte por la superficie para ver exactamente lo que tú quieres. Aquí ya es la transición, donde vemos los núcleos más hipercromáticos, y aquí de nuevo sería la zona más irregular. Veis cómo es claramente diferente. Hay criptas, pero muy irregulares, de diferentes tamaños, y los núcleos están pues eso, irregulares, muy teñidos. Con lo cual esto nos apoya mucho el tratamiento que tenemos que hacerle a esta lesión, que yo creo que tras esto es claramente una disección para conseguir un buen plano submucoso profundo y poder hacer un adecuado estudio histológico de la lesión. A ver si veo ya para acabar. ¿Puedes hablar, Marco, algo del training? ¿Hay que hacer algún tipo de training especial para aprender a utilizar este equipo? A ver, no hay nada publicado acerca del training en esto, ni está descrito cuánta experiencia se necesita. Lo que sí que es cierto es que se necesita un muy buen control del endoscopio. Fijaos cómo, veis, la imagen es diferente a un 1500. Si te mueves rápido se ven los colorines. De acuerdo, aquí los movimientos tienen que ser muy lentos y tienes que tener mucho control del endoscopio, porque luego tienes que mantener el endocito, la lupa del endocito pegada a la mucosa para obtener una buena visión de las criptas. Es un tubo más complicado de manejar, pero bueno, te acostumbras pronto, ¿eh? Marco, nos hablaba Carlos Dolz antes de imágenes de ayer muy buenas, me parecen espectaculares personalmente, histología virtual, ¿no? O biopsia óptica, podríamos llamarle. Hasta ahora quizás utilizamos más cromoendoscopia de magnificación. ¿Qué papel les das, si son complementarios una a la otra, en el futuro inmediato de la endoscopia? A ver, esa es muy buena pregunta. De hecho, yo creo que aquí hemos visto un poco el papel complementario de las dos. Esto te ha permitido confirmar que el diagnóstico, porque hay un gran número de lesiones JNET2B que acaban siendo invasivas submucosas profundas, y con lo cual acabas tratando algo que tenías que haber mandado a operar. Y yo creo que ahí es donde el endocito entra y donde te puede ayudar a confirmar que el JNET2B es 2B y no es 3. Sobre todo en lesiones como esta. Una lesión muy protuyente es más complicado. Primero porque no puedes deslizarte sobre la lesión, y luego porque ya sabéis que una gran proporción de carcinomas que encuentras en pólipos son ocultos cuando la lesión es muy protuyente, hasta el 50% en algunas series. Y esto es un endoscopio de superficie. Lo que no se ve en la superficie pasa como con los colorantes, no lo vas a ver. Pero yo creo que la indicación plena de aquí es una lesión como esta, una lesión plana, un LST preferentemente no granular pseudodeprimido, con un patrón de tinción JNET2B. Es aquí donde le puedes sacar rendimiento, porque si ya tienes JNET3 en el diagnóstico óptico convencional, probablemente el endocito no te aporte gran cosa. Pero hay un gran grupo, la gente que se dedica al diagnóstico óptico lo sabe, un gran número de lesiones JNET2B que te encuentras. Y es ahí donde hay un magnífico campo para utilizar este tipo de endoscopios. ¿Y aplicabilidad, saliéndome de este pólipo, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria o en malabsorción por gluten, se ha descrito también? No, en malabsorción no tengo noticias, igual pero no lo he visto. En inflamatoria hay alguna cosa. Pero ya sabéis que las lesiones inflamatorias son, porque no solo es la lesión displásica, luego tienes lesiones cerradas de diferentes tipos, entonces es más complicado. Sí que empiezan a aparecer artículos de distinción entre los diferentes tipos de lesión cerrada con el endocito, porque no es lo mismo la cripta de un hiperplásico que de una lesión cerrada sisil que de un adenoma cerrado tradicional. Y esto con el endocito sí que se puede distinguir, ahí ya están empezando a salir cosas. Marco, antes de resecar esa lesión, ¿te plantearías hacer otras técnicas previas de imagen, resonancia, ecoendoscopia?
No. El diagnóstico óptico, de hecho, ha demostrado que es más preciso que la econdoscopia, por ejemplo, para diagnosticar la invasión submucosa profunda. La eco no es muy buena para diferenciar entre T1 o T2. La verdad es que esto realmente sí que hay estudios que demuestran que es más preciso que la econdoscopia. La reso le pasa un poco lo mismo, no creo que aporte mucho cuando estamos hablando de diferencias de invasión de a lo mejor una micra. No, realmente hay que tener confianza en el diagnóstico óptico porque es más fiable que otras técnicas.